Entonces, el tema de hoy es abreviaturas y códigos, señales de socorro, alfabeto fonético, hora y fecha, regiones, zonas y grillas. Vamos a empezar por códigos. Ahora sí. Y vamos a empezar por el venerable código Q. Código que es tan antiguo casi como la radio misma, ¿no? Bueno, el código Q es una forma de abreviación de textos comúnmente utilizados en radio. Esa es una cosa. Es para abreviar y son textos que se utilizan en radio. Fue desarrollada a principios del siglo pasado con motivo de facilitar las comunicaciones usando el código Morse. Ese es el primer motivo del código Q, ¿no? Era facilitar, abreviar textos comúnmente utilizados en radio, pero cuando se utilizaba el código Morse. Todas las siglas, también llamadas señales, en realidad las siglas se llaman, internacionalmente se llaman señales del código Q, no abreviaturas, porque no son abreviaturas. Tienen 3 letras. La primera es siempre la letra Q, que viene de cuestión en francés, o question en francés o question en inglés. En realidad provienen del francés. La Q ahí proviene del francés porque cuando se hizo todo esto, la lengua predominante, la lengua franca que había en el mundo, era el francés. Por ese motivo, para evitar toda confusión, la letra Q no es asignada como primer carácter de ningún distintivo. Ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos sobre distintivos de llamadas, dijimos que no había ninguna señal que indicara nacionalidad que empezara con Q, que se salteaba la asignación mundial de prefijos, saltaba desde la P a la R justamente por este motivo. Para no haya ninguna confusión, no hay ningún distintivo que empiece con la letra Q. Lo que no significa que los distintivos puedan ser conformados con la letra Q. Porque hay algunas personas que de repente tienen alguna confusión en ese sentido. Por supuesto que la letra Q se puede utilizar en la conformación de los distintivos de llamada, pero no va a poder ser utilizado como inicio, sencillamente porque no está asignado. Bueno, los códigos Q pueden ser interrogativos o aseverativos, y a la vez, siendo aseverativos, pueden ser positivos o negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma sigla tiene un sentido si se le da un sentido interrogativo, o si se le da un sentido aseverativo, puede tener otro significado distinto. Por ejemplo, tiene un significado interrogativo si es acompañado con ¿qué? Con el signo de pregunta al final. El signo de pregunta al final. O sea, si yo termino una sigla del código Q con el signo de interrogación, quiere decir que ese término se transforma en una sigla de sentido interrogativo. Y tiene un significado aseverativo, afirmativo, si se incluye el signo de pregunta o si se le antepone la palabra yes. Hay algunas que esto funciona y otros no. Bueno, puede tener un sentido aseverativo negativo si se le antepone la palabra no. ¿Se entendió esto, no? O sea, si yo no incluyo dentro de la sigla el signo de interrogación, estoy hablando en sentido positivo, en sentido aseverativo. No quiere decir que sea positivo, porque puede tener una respuesta negativa o positiva. Ahí tenemos un ejemplo. Si el QSL le pongo el signo de interrogación, quiere decir, ¿puede usted acusarme recibo o puede acusarme recibo? Si el individuo solamente pone QSL, quiere decir que le acusa recibo. Sería lo mismo ponerle yes QSL, porque significa sí, le acuso recibo. Ahora, si por el contrario no le acusa recibo del texto que le pretende que se le acuse, se le pone not QSL y eso le da el sentido negativo, aseverativo, negativo a la sigla. En algunos casos el uso aseverativo requiere agregar después de la sigla información adicional. Por ejemplo, en QTH. QTH, si yo le pongo el signo de interrogación, quiere decir cuál es la ubicación de su estación. Después vamos a ver el uso correcto de QTH. Y si quiero contestar esa pregunta, le voy a poner QTH 34 grados sur, por ejemplo, 56 oeste. Que indica mi ubicación es 34 grados sur de latitud y 56 grados oeste de longitud.
Después vamos a ver que QTH en realidad se refiere siempre a las coordenadas geográficas y no a otra cosa. Bueno, en algunos casos el uso aseverativo simple es de valor de negación. Por ejemplo, cuando se hace QRU, que quiere decir tiene algo para mí, si la persona le pone QRU, quiere decir que no tiene nada para él. Eso hay que ver entonces los significados particulares de cada... Entre Q A, los rangos, vamos a ver los rangos. Y esto es fundamental para entender por qué, entre otras cosas, no se decir QAP es un gran disparate, ¿no? Entre QA y QNZ eran de uso aeronáutico hasta 1999. Los definía la OASI, que era la Organización Internacional de Aviación Civil. Entre QOA y QOZ son de uso marítimo y todavía se siguen utilizando. Y entre QRA y QUZ es para el uso general de cualquier servicio y lo define, por tanto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por lo tanto, los radioaficionados como tales deberíamos limitar al rango S, específicamente de QRA a QUZ. Y hay una abreviatura, dice que a partir del 4 de noviembre de 1999 la OASI suprimió el uso del código Q, básicamente porque había caído en desuso. Sin embargo, la OASI todavía mantiene algunas abreviaturas, algunas siglas, porque las considera texto, como si fueran de texto claro, ¿no? Por ejemplo, mantiene QSL, porque QSL se va a entender en todo el mundo, ¿no? Independientemente de si se conozca el código Q o no, como acuso-recibo, ¿no? Entonces, dentro de las abreviaturas que todavía sigue utilizando OASI, hay algunas que pertenecían al código Q, pero que se identifican como tal, como texto claro, Por eso todavía se utiliza. Como lenguaje claro. Bueno, del QRA a QAZ, la forma de uso y significado específico de cada sigla es establecida por UIT. Está dentro de las radioregulaciones de UIT. Dice, no obstante, los radioaficionados solemos utilizar algunas de ellas con un sentido abreviado o diferente del original. Acá tenemos una lista donde el amarillo está justamente, ¿por qué? Para mantenerlo. Esta lista está dentro de los manuales del curso, ¿no? Y estas son en realidad las que más se utilizan como radioaficionados, ¿no? Y se mantiene el QAP justamente para que la gente se entienda cuando alguien le diga QAP, ¿no? QAP quiere decir, ¿está atento en frecuencia? ¿No? Contestación, estoy en frecuencia. Y el uso que nosotros le entendemos, los radioaficionados entienden, es estar atento. Pero no, como dijimos, no es el correcto. Y después están ahí todas las abreviaturas, las siglas, y el significado que nosotros le damos como radioaficionados muchas veces tiene que ver con eso, pero otras no tienen nada que ver. Por ejemplo, si vamos a QTH, yo les dije, ahí al final, penúltimo renglón, dice cuál es la ubicación de su estación, y en realidad, como les decía, se trata de la ubicación en latitud y longitud, según lo que establece la UIT. Pero los radioaficionados lo entendemos como domicilio, ¿no? Es decir, en general, cuando nosotros decimos mi QTH es, no ponemos la latitud y longitud, nadie lo hace, pero mi QTH es Montevideo, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende eso, no? En general, es decir, las demás se utilizan con el mismo sentido. Por ejemplo, QTH se utiliza a nivel internacional no como ubicación de latitud y longitud, sino como el domicilio prácticamente en todos los idiomas, en todo el mundo. Y estos son los sentidos correctos que tiene, ¿eh? Otras cosas, ustedes saben que hay otros servicios que utilizan determinados conceptos que son equivocados, pero este es el correcto. ¿Por qué? Porque coinciden con los de UIT, básicamente. Bueno, el sentido común dice que, ustedes saben que el sentido común no es el más común de todos los sentidos, por eso hay que aclararlo muchas veces, porque si fuera el sentido común no habría que aclarar nada. Bueno, de utilizarse debería ajustarse a su significado estricto. Por ejemplo, QRA, que se suele usar como el nombre del operador
hay gente que dice mi QRA es Juancito, pero resulta totalmente extraño en otro idioma que no sea el castellano y fuera el Río de la Plata. Eso es un modismo del Río de la Plata. QRA en realidad es el equivalente al distintivo de llamada. Y Juancito, cuando dice QRA, debería decir otra cosa, es decir, mi nombre es Juancito, o my name is Johnny, si fuera está hablando en inglés, en CW, name Johnny o OP Johnny. Incluso hay una sigla, hay una de las siglas, no la recuerdo cuál, está por ahí, ahí está, ahí dice. Existe una sigla que significa mi nombre es, que es QTS. ¿Ah? No, en realidad nadie la utiliza, nadie la conoce, nadie la memoriza, por lo tanto no tiene sentido. Pero si alguna vez yo tuviera que utilizar el código Q para dar el nombre de pila de un operador, tendría que utilizar QTS y no QRA. QRA, en el caso de mío, no es Daniel, mi QRA es Daniel, eso es un gran error, mi QRA en realidad es CX1FU. Porque el QRA indica el distintivo de llamada de la estación. Y después, esto es una cosa horripilante, que se hereda de otro servicio, que en realidad no se hereda, lo traspasan de otro servicio, porque no es necesario heredar nada del servicio de radioaficionado, porque ya estaba hace mucho tiempo antes de otros servicios. Ustedes saben que el servicio de radioaficionado en realidad es el primer servicio de radiocomunicaciones que existe de todos, ¿no? Absolutamente todos. Por lo tanto, no es necesario importar nada porque ya estaba con anterioridad. Y entonces, ¿cuál es? Dice, nunca usar QRZ como el nombre de la estación. QRZ es quien me llama y QRZ, sin el signo de interrogación, es lo llama fulanito. Eso es básico. No, como radioaficionado no quiere decir otra cosa, y si alguien dice utiliza QRZ para otra cosa, no lo van a entender. Bueno, y lo que dice a continuación, esto ya lo hablamos, de utilizarse debía ajustarse a las abreviaturas reservadas al servicio, o sea, el servicio de radioaficionados, que como dijimos son las de uso común que van desde el QRA, del QRA al QZ. Bueno, y entonces es el tema de QAP, que es comúnmente utilizado para indicar estar atento, y es una sigla está asignada para uso aeronáutico, como dijimos, y en lugar de que se debe utilizar el QRB, que tiene el mismo significado que el QAP, pero sin embargo es el uso correcto. Y es más, siempre lo digo, si uno dice QAP en otro idioma que no sea en castellano, no lo van a entender. Porque QAP es una cosa de solamente lo utilizamos los hispanohablantes, y todavía en algunos países de América Latina. Yo no sé si se utiliza en España, creo que no, pero incluso las interpretaciones que hay en internet sobre QAP son muy graciosas, ¿no? Porque hay gente que dice quedo atento y pronto, cosas de esas, cuando, como explicamos, el código Q son siglas, no tiene ningún significado de abreviación, no hay que buscarle, no son acrónimos, ¿no? Entonces no tiene sentido. Incluso hay una versión muy graciosa que dice, que viene de inglés, quedo atento y en frecuencia escrito con PH, por ahí lo vi en alguna oportunidad. Por supuesto, un disparate. Bueno, hay que recordar además que fue desarrollado con motivo de facilitar la comunicación usando el código Morse, por lo que su utilización en telefonía debería ser mínimo. Y las siglas no son acronímicas, como le expliqué recién, y no deben ser deletreadas fonéticamente tampoco. Si no se debe decir Quebec Sierra Lima, sino se dice QSL. ¿Vamos entendiendo todo esto, no? ¿Alguna duda? Continuamos entonces. Y evite siempre usar presuntos significados que son meramente eufemismos de alguna sigla. Por ejemplo, esto es común, QSJ. QSJ por dinero. Porque por aquello de que no se puede hablar de dinero en el servicio radioaficionado. Grave error. Lo hablamos hasta el cansancio. Por supuesto que puede hablar de dinero y se puede hablar de unidades reajustables, de unidades monetarias. ¿Ah? Lo que no se puede hacer es comercializar el servicio. Pero hay un
un uso que sea, no sé, supongo que en el Río de la Plata, nunca quise averiguarlo, porque siempre me resultó extraño esto. Como decir dinero. Por ejemplo, alguien dice, no sé, esto me salió 40 QSJs o 1000 QSJs. Tontería, ¿no? Porque uno perfectamente puede decir me salió 1000 pesos, ¿no? Y en realidad QSJ es una muy vieja abreviatura que ya no se utiliza absolutamente en ningún lado, por lo tanto en inglés. Y en otro idioma no tiene ni sentido. Fíjese el significado que es, ¿qué tasa debo percibir? Y se le contestaba, debe recibir tantos francos, porque incluso llegaba el momento en el cual la moneda que se utilizaba no era el dólar, sino el franco. Es decir, era cuando el servicio, en telegrafía se cursaban comunicados pagos, telegramas en definitiva, y el operador que lo recibía debía saber cuánto tenía que cobrar por el envío, por la recepción del telegrama, y entonces le ponían QSJ y le contestaban tantos francos. QSJ 15, quiere decir que debía cobrar 15 francos. Y como dice ahí, bueno, ya lo dije, nadie impide que se mencione una unidad monetaria. Lo que está prohibido, por supuesto, es comercializar el servicio. Y usar el código Q para decir cosas las cuales no fue creado, ¿ah? Cosas como el QRM familiar, hablando de familia, dice, saludos para el QRM familiar, ¿no? Y cosas de esas que hemos escuchado durante mucho tiempo. Por suerte quizás menos lo hemos escuchado, pero eran comunes en la gente algún montón de años, con algunos años, allá en los años 70 y 80, cuando empezamos a hacer radio, sobre todo en la banda de 40 metros, ¿no? Como alguno decía, en el bulevar de los 40 metros. Bueno, ¿alguna duda entonces sobre el código Q? No. ¿Se entiende, no? Y sobre todo, la innecesariedad de usar el código Q en algunas circunstancias. Lo dije más de una oportunidad, no tiene sentido utilizarlo. Si yo tengo que hacer una pausa, digo, esperen un momentito, no digo QRX, no tiene sentido, ¿no? La policía lo utiliza mucho acá en Mesa Central, en Paysandú. Sí, sí, por supuesto que sí. Aparte lo utiliza la policía y todo. ¿Por qué? Claro, Viste que yo dije que la OASI había mantenido algunas de las siglas, ya no dentro de la utilización del código Q, porque no tiene sentido, porque ya claro. no se trabaja en telegrafía, pero sí los mantenía porque tenían ya significado de texto claro. Entonces, todo el mundo, en cualquier servicio, en la mayoría de los servicios, cuando uno usa QSL, la policía lo dice, ¿ah? Cuando usa QSL, no está entendiendo que está utilizando un código, es decir, una sigla de un código Q, que no lo conocen en la mayoría, sino que justamente significa, ¿no? Ya incluyen en el sistema. Acoso recibo. Código RCT. El código RCT y sus variantes. Bueno, el código RCT se trata de una escala mediante la cual es posible indicar al corresponsal la forma o calidad de recepción de su transmisión. Consta de 3 variables: legibilidad, intensidad de señal y tono, que son los acrónimos de los términos ingleses: R por reliability, S por signal strength y T por tono. De ahí viene el RCT. Bueno, y cada una de las variables del código se cuantifica, en el caso de la R, la legibilidad, del 1 al 5, desde ilegible hasta perfectamente legible. Una indicación que siempre hay que hacer: nunca habría que colocar un código RCT que empezara con 1, ¿no? Porque si es ilegible, quiere decir que yo al otro individuo no lo escucho, ¿no? La S, ustedes saben que va desde el 1 al 9, las otras variables van del 1 al 9, y indican desde apenas perceptible, ahí sí se puede utilizar 1 porque una señal puede ser apenas perceptible, hasta extremadamente fuerte. Y por arriba del 9 se cuantifica, ahí como tenemos la escala, con decibeles por encima del 9. ¿Ah?
Y después el T, que es el tono, y como tal es solo aplicable a la telegrafía o en modos digitales, porque es el tono de manipulación, el tono de la señal, ¿no? Que va de nota ronca hasta una nota de corriente continua pura, ¿no? Es el tono, cómo suena y el grado de alterna, de corriente alterna, que puede llegar a tener el tono. En realidad tampoco en modo digitales, por eso vamos a la grabación, tampoco en modo digitales valoramos el tono, ¿no? Porque no se mide el tono. El tono, vamos a ver que incluso se utiliza otro código, en definitiva, que es el RC. Bueno, las valoraciones. La valoración 599 es de la máxima inteligibilidad. Puede haber un 5 más encima, ¿no? 5 más. Ya que la intensidad tiene la máxima inteligibilidad, la mayor intensidad y la mejor corrección del tono, ¿no? De una señal. Y por sentido común, como le dije al principio, una valoración con R igual a 1 es imposible porque sería ilegible. Y en el caso de valoraciones de emisiones de telefonía, sabemos, solo usamos la R y la S. Usamos la variante RS. Por extensión, el código, bueno, justamente vamos a ver la variable RSQ, como te dije, adelanté hace un rato. Por extensión, el código RST ha sido utilizado para clasificar emisiones digitales, aunque no resulta adecuado para ello. ¿Por qué? Porque el tono no existe. Por lo que cada vez es más común la utilización del código RSQ, ¿verdad? Donde la Q viene del inglés quality. Y que no se utilizan todas las variables, sino que se utilizan nada más que los números impares. ¿Ya? Que va desde mucho splatter hasta señal totalmente limpia. ¿Ya? No hay valores intermedios, no hay el 2, ni no se utiliza ni 2, ni el 4, porque resulta innecesario. El RSQ, aquellos que hacen en modos digitales como el PSK, es donde más se utiliza todo, ¿no? Por ejemplo, en RTTI todavía se sigue utilizando RCT. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Seguimos con el código Morse, entonces. Ustedes vieron que en realidad, es decir, pasamos al código Q, que en realidad son un tipo de siglas de servicio. El código RCT es un código que se refiere a valoración de una señal. Y el alfabeto Morse es un código alfabético, ¿no? Por más que se utiliza la palabra código, significan tres cosas distintas en las tres variantes que vimos, ¿no? Bueno, el código Q, mejor dicho, el código Morse, se debería mejor llamar alfabeto Morse. Hay mucha gente que habla de clave Morse, pero en realidad lo conocemos como radioaficionado, hablamos de código Morse, ¿no? Es un sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas en forma intermitente y de distinta duración. Cualquiera sea el modo que se utilice el código Morse, es eso. Son señales que unas tienen, que se diferencian por tener elementos de distinta duración. Consiste en que cada letra o número es transmitido en forma individual con un código consistente en impulsos llamados rayas y puntos, es decir, señales que se diferencian en el tiempo de su duración. Y hablamos de que son llamadas de rayas y puntos, porque en realidad no se emiten ni rayas ni puntos. Eso se emitía al principio, ¿ah? Cuando la telegrafía era por banda, es decir, se recogía del otro lado en una banda de papel, y ahí sí se emitían, se recibían como rayas y puntos, ¿no? Pero ustedes saben que como radioaficionados no recibimos rayas y puntos, sino que recibimos sonidos. Daniel, habría que agregarle... ¿Cómo? No, en la anterior, habría que agregarle letras, números y símbolos también. Sí. Símbolos de todo tipo, ¿no? Incluso algún tipo de abreviatura que tiene que ver con... Lo vamos a ver, que tiene que ver con la operación misma, ¿no?
Sí, Bueno, pero yo me refería al signo de sí, igual sí, o al símbolo de interrogación. Por ejemplo. barra y demás, ¿no? Sí, sí. Es, En general son signos de puntuación, pero también hay otro tipo de signos, ¿no? Está entrando gente. Bueno, la duración del punto, de lo que llamamos punto, es la mínima posible. Y una raya, lo que llamamos raya, tiene una duración aproximadamente a 3 veces la del punto. Estas cosas están en el examen, ustedes lo recuerdan, ¿no? Porque el otro día Pablo decía, nos hacen aprender esto. Y sí, ¿sabes por qué te lo hacemos aprender eso? Porque la UIT, cuando en el 1544 establece modos de comunicación, dice en telegrafía, en telefonía y en modos digitales. Por lo tanto, necesariamente el que tenga que dar un examen de radioaficionado, aunque nunca vaya a hacer telegrafía en su vida, porque es una recomendación internacional todavía, es decir, tiene que tener conocimientos básicos de lo que es la, la manipulación de código Morse, ¿no? Ese es el motivo. Entre cada par de símbolos, esto está en el examen, entre cada par de símbolos de una misma letra existe una ausencia, o sea, un silencio, con una duración aproximada de un punto. Y entre las letras de la misma palabra, el silencio es de aproximadamente 3 puntos, y para la separación de palabras transmitidas, ese tiempo es de aproximadamente 7 puntos. Eso se hace en forma por oído, ¿no? No hay nada que lo haga, que lo mida ni demás, pero con la práctica justamente es lo que se desarrolla manipulándose con manipulación, manual o los programas también de manipulación electrónica lo hacen en el mismo sentido, ¿no? O sea, un punto en la unidad que se utiliza, una raya son 3 puntos, entre elementos de una letra se separa con un punto, entre letras se separa con 3 puntos, y entre palabras se hace una pausa de unos 7 puntos. Eso es lo que tenemos que saber para el examen. Bueno, los radioaficionados practican la transmisión y recepción de señales de código Morse, no por métodos que imprimen, como decíamos, desplieguen o visualicen algún tipo de carácter, o puntos o rayas, sino mediante técnicas que producen y reproducen sonidos. Uno de corta duración y otro de larga duración, que se suele identificar entonces en realidad con dit y dat, ¿no? Dit y dat. Así es como nosotros aprendemos el código Morse. ¿Por qué hacemos esto? Esta disquisición, y no hablamos punto raya, porque, vuelvo a insistir, aquel que aprende el código Morse como un conjunto de puntos de raya nunca va a poder hacer telegrafía en banda radioaficionado. Me perdió tiempo. Lo peor que puede hacer alguien que quiera ingresar en el código Morse es aprender el código mediante es decir, como una sucesión de puntos y rayas, ¿no? Bueno, ahí tenemos el alfabeto, lo básico. Esas son las letras. Y ustedes ven que yo no puse ahí punto raya, sino puse dit y dat, ¿no? Ahí están las cifras, y como decía Aldo, también los signos y varios, ¿no? Porque incluso, por eso les decía, hay una abreviatura que es meramente de servicio, que es el error, que son 8 dits, ¿no? No es un signo ni una letra, sino es la condición de error, ¿no? ¿Se entendió esto? Vamos entonces a señales de socorro. Señales de socorro. Bueno, la diferencia que hay entre el SOS y Mayday. Mayday es actualmente, hoy día, la única señal de socorro en uso. Deriva del francés me aidie, que quiere decir ayúdenme, o ayudadme, de la expresión completa que viene del francés, venez me aidie, vengan a ayudarme. Y es utilizado como llamado de emergencia en algunos ámbitos, como la marina, las fuerzas policiales, la aviación, etcétera, etcétera. Hoy es la única sigla que se utiliza como señal de socorro. La llamada hecha 3 veces, Mayday, 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 significa peligro inminente,
por ejemplo, con riesgo de vida. La reglamentación de comunicación de la UIT indica que se debe pronunciar, debe ser Mayday, como está ahí escrito, ¿ah? En todos los idiomas, y asimismo establece las definiciones y los protocolos acerca de comunicaciones y emergencias. En tanto, el SOS se comenzó a utilizar ya en principios del siglo XX, casi con la misma radiotelegrafía, y fue aprobado durante una conferencia internacional de Berlín de 1906 para reemplazar el código que se utilizaba antes, que era el CQD, que era las abreviaturas que se utilizaban en ese momento, que las había creado en la mayoría de los casos, las había creado la compañía Marconi, empezando con CQ, que era Copy Quality, y después venía con una letra que indicaba lo que era. El CQD era Copy Quality Distress. Eso era la sigla que se utilizaba hasta 1906 como señal de socorro, ¿no? En 1906 se adopta entonces el SOS. Ustedes saben que hay un mito con respecto al Titanic y qué señal utilizó, y algunos dicen que el telegrafista del Titanic inventó el SOS, por eso de Saves Our Souls, un gran disparate, ¿no? Primero porque ya estaba asignada de antes, y segundo, tenía que ver también con que, ustedes se imaginan que si se está hundiendo un barco, uno lo va a inventar una sigla, ¿no? Para comunicar, ¿no? Bueno, la OIT mantuvo en uso el del SOS hasta la Conferencia Mundial de Radio de 2007, que ocurrió en 2007, cuando se suprimieron las disposiciones sobre todo lo que era sobre radiotelegrafía en Morse. Todavía se mantienen los significados y la conformación del código Morse, pero ya fue suprimido todo lo que era las disposiciones sobre radiotelegrafía porque se considera que ha caído en desuso. Socorro, urgencia y seguridad. Vamos a ver la diferencia de los tres conceptos y cómo se opera en esas tres circunstancias. ¿Y qué significa? Bueno, socorro indica que una estación móvil está en peligro inminente y requiere asistencia inmediata. E incluso es cuando hay peligro de vida, en definitiva. Bueno, la señal de socorro consiste en la palabra Mayday, pronunciada como Mayday, ¿no? Urgencia indica que la estación que lo va a transmitir tiene un mensaje urgente relativo a la seguridad de una estación móvil o la seguridad de una persona. Estamos hablando de urgencia de seguridades. Y que no requiere una asistencia inminente, ¿no? Bueno, la señal de urgencia por radiotelefonía consiste en las palabras pam pam, repetidas en un conjunto 3 veces. O sea, para un llamado de urgencia se dice pam pam, pam pam, pam pam. Y ahí se indica que lo que sigue a continuación, en definitiva, tiene carácter de urgencia. Y seguridad indica que la estación que los transmitirá tiene un mensaje cuyo contenido es de un aviso importante para la seguridad de la navegación o de tipo meteorológico. En este caso, la señal que se utiliza es sécurité, pronunciada ahí como dice sécurité, ¿no? Como si fuera en francés. Este es el caso de que una estación ve determinado peligro durante la ruta de la navegación y avisa a las demás estaciones, pues un peligro de cualquier tipo, o algún tipo de alerta meteorológica, advierte de que a las demás estaciones de que existe ese peligro. Y si vamos a hablar de abreviaturas, hablamos de abreviaturas telegráficas, no vamos a hablar de otra abreviatura. Bueno, son usadas desde el principio de la radio con el fin de ¿qué? Reducir la manipulación y el tiempo de transmisión. Si utilizamos una abreviatura, siempre lo hacemos para reducir algo. Y en definitiva, en telegrafía es para ¿qué? Para reducir manipulación y el tiempo de transmisión. Algunas de ellas siguen siendo impuestas y de uso común entre las radioaficionados. Estas sí, son tan arcaicas como, ni siquiera como la radiotelegrafía. Son anteriores, muchas de ellas son de utilización de la telegrafía por hilos. Bueno,
Básicamente son utilizadas porque al oído suenan agradables y se comprenden en su conjunto, no letra por letra. Si habláramos de separación, acá en el DI, en el DI hay una separación de un elemento de una letra. ¿Se entiende eso, no? ¿Qué quiero decir con eso? Que se transmite junto, se transmite pegado. No como si fuera un 7 y un 3, o un D o un X. Se hace en forma pegada. Y ahí por eso es que comprendemos el sonido como tal entero, no, Hola, buenas noches. no discriminamos. ¿Cómo? Bueno, provienen principalmente de acordar términos de lengua inglesa o de antiguos códigos telegráficos anteriores al sistema inalámbrico, que eran básicamente en los ferrocarriles, donde se utilizaban este tipo de códigos. Y acá están la mayoría. Y básicamente están marcados en amarillo los que son de uso común entre radioaficionados, incluso algunas que ya tienen sentido, que se utilizan en telefonía, ¿no? CQ, básico, se utilizan todos los servicios, como llamamos general. El delta echo, que yo les explicaba que en inglés quiere decir from, pero que tiene el mismo significado en castellano, es DX larga distancia, básicamente larga distancia o distancia. Y bueno, 73, cuando hablamos o 73, que hablamos, hacemos un saludo, y alguna otra más, ¿no? Y además, son muy difíciles. Se utilizan así en telegrafía, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo a hacer un comunicado en telegrafía y le quiero decir buenas tardes al individuo desde tarde, le pongo GA. Eso el individuo lo va a identificar como good afternoon. Ahora, si yo hago un comunicado en telegrafía y le digo GA a un individuo, me va a quedar pensando qué es lo que dijo este individuo, ¿no? Sin embargo, 73 lo entendemos todo, y CQ, y DX, y todo lo demás. Bueno, hay que tener en cuenta que son abreviaturas y no acrónimos, por lo tanto no tienen plural. No se puede decir 73, ¿verdad? No se puede decir TX, ¿verdad? Porque son abreviaturas, no tienen plurales, no son acrónimos. Y tampoco sus elementos tienen significado individual fuera de su contexto. ¿Se entendió eso? Es muy común. Buenos de X y se le ponen una S ahí al final de la X. Bueno, eso es un disparate, ¿no? Porque en realidad no tienen ningún tipo de plural. Otra cosa. Ustedes ven que acá hay algunas que no están, ¿no? ¿No? Ustedes ven que acá no está 51, ni 55, ni cosas de esas, ¿no? No son del servicio de radioaficionados. Bueno, hay que recordar siempre que son abreviaturas y telegráficas y por lo tanto fueron concebidas para abreviar y para uso telegráfico. Por lo tanto, habría que ser, como lo dijimos una vez, no utilizadas para comunicación en telefonía. Al menos las que no son de lo mismo que dijimos en el código Q. Tienen interpretación de texto claro, ¿ah? Por lo que, salvo poquísimas excepciones, no son aplicables a las operaciones de telefonía, salvo ahí, las que están ahí, que en general se utiliza CQ de X o M y L 73 U88, en realidad son los que más se utilizan, y R que se utiliza poco, en hispanoparlante no usamos R, usamos más bien QSL. ¿Por qué dicen Roger? Ese Roger, pero ojo, es una abreviatura. Mirá, si vamos para acá. La R está acá, ¿no? Receivers. Ah. ¿Ah? Cuando en telegrafía alguien mete R, ¿tá? Es recibido. A ver, yo hago un comunicado a un individuo. El individuo me manda el RCT, ¿no? Y yo empiezo el cambio poniéndole R, ¿no? Quiere decir que yo recibí lo que el individuo me mandó, ¿no? Por eso mismo le estoy diciendo que esto son abreviaturas telegráficas. Pero es cierto, en inglés
en inglés, generalmente en Estados Unidos, ellos hablan de Roger, ¿no? Pero no tiene mucho sentido entre nosotros, no tiene mucho sentido. Pero ese es el sentido. Estas abreviaturas, la mayoría, los vuelvo a repetir, en telegrafía se utilizan. ¿Ah? Casi todas. Fíjese, TKS, TNX o TU, que en realidad el que más se utiliza es TU. Nadie saludaría a otra persona y le diría tú, ¿no? Porque sería muy tonto, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno termina un cuestionario de telegrafía, pone TU, ¿no? Termina con TU, que significa gracias. Bueno, vamos entonces al alfabeto fonético. ¿Alguna duda sobre el código Morse? No, Pablo ahora me pregunta, no sé para qué está esto acá, pues yo ya le expliqué, ¿no? Está porque es una exigencia de la UIT. Alfabeto internacional fonético y codificación de números. Una reflexión, vamos a ver, una reflexión. Que el hecho de que en Uruguay no sea obligatorio para acceder al servicio de radioaficionados o ascender de categoría la recepción de código Morse, no quiere decir que en otros países no. ¿No? Por eso, esa recomendación, la M1544, no retiró el tema de telegrafía. Porque se sabe que en la mayoría de los países, en la inmensa mayoría de los países, el uso del código Morse se sigue requiriendo para el acceso o ascenso de categoría. ¿Escuchó, Pablo? Con muy baja velocidad, ¿no? O sea. Sí, en general son 8 palabras por minuto, ¿no? Es decir, acá en Uruguay cuando se exigía para la categoría, cuando existía especial, tercera, segunda y primera, para segunda y primera se necesitaba CW. Y en aquel momento los exámenes se tomaban a una velocidad de 8 palabras por minuto. Es lento. Pero hay que saber igual, ¿eh? No es fácil. Bueno, vamos entonces al alfabeto fonético. Alfabeto internacional fonético, que en realidad es el nombre que debería utilizarse, y también codificación de números. Bueno, el alfabeto internacional fonético o alfabeto radiofónico, como lo llaman algunos, es un lenguaje de desambiguación alfabética utilizado internacionalmente en radiocomunicaciones de transmisión de voz, en telefonía. Es un sistema creado para poder dar mayor certeza a las radiocomunicaciones y su empleo es clave para deletrear indicativos, debería ser distintivos, palabras completas, nombres, locaciones, etc., permitiendo el entendimiento a pesar de las ambigüedades o dificultades idiomáticas. El alfabeto fonético salva todas las dificultades que pueda haber de cualquier tipo, en particular idiomáticas, ¿no? En general, hay a veces algunos que utiliza el alfabeto fonético y no se le entiende tampoco. Bueno, el alfabeto internacional fonético consiste en asignar palabras de procedencia o pronunciación inglesa para asignar a cada una de las letras del alfabeto de acuerdo a una tabla adaptada por la UIT. Ustedes saben que en realidad el Código Internacional Fonético no pertenece a UIT. Fue creado así, tal cual está, por la OTAN. En algún lado van a ustedes ver lo que le dicen también alfabeto NATO, por la OTAN. Pero hoy día es adoptado por la OIT y es la que le da el valor como tal para que sea utilizado en todos los servicios de radiocomunicación. Bueno, consiste en asignar palabras de procedencia y pronunciación inglesa, por eso mismo que fue creado por la OTAN, para asignar a cada una de las letras del alfabeto de acuerdo a la siguiente tabla adoptada por UIT. ¿Ah? Esto lo sabemos, los que están acá lo debemos saber todos. Suelen utilizarse algunas otras palabras, pero su uso resulta fundamental para asegurarse de que los distintivos llamadas sean comprendidos correctamente, principalmente cuando el interlocutor no use la lengua española. Pero por razones lógicas de sentido común, algunas de las palabras suelen usarse en sentido castellano el término. Por ejemplo, noviembre y uniforme, para interlocutores de ese idioma. Yo, por ejemplo, mi distintivo, yo no digo CX1 Foxtrot Uniform, digo CX1 Foxtrot
uniforme, ¿no? Lo mismo pasa con noviembre. Bueno, y además suele emplearse en castellano el xilófono para deletrear la letra X porque resulta muy extraño decir X-ray, ¿no? Los países que tenemos como la X dentro de la identificación de nacionalidad, que son básicamente dos, es Uruguay y México, los dos utilizamos, de habla hispana, ¿no? Usamos xilófono. Los mexicanos se identifican a sí mismos como xilófono eco, no como X-ray eco, ¿no? Y nosotros como Charlie xilófono. Y bueno, esto es una cosa que se conoce poco, pero que existe y está también codificada y administrada por UIT, que es un sistema similar de codificación de números. Ustedes ven ahí, van del 0 al 9, pasando con dos tipos de puntuaciones, que son bastante desconocidas, pero existen. Por ejemplo, en mi caso, yo tendría que decir Charlie X-ray, una one Foxtrot Uniform, para identificarme. Es una manera de codificar números. Esto, por supuesto, que entre nosotros es totalmente desconocido, pero en el resto del mundo no. Yo lo he utilizado en algunas circunstancias con gente que no me distinguía el número y le he metido visa tú, y el individuo viso tú, y el tipo entendió y apuntó 2. Porque este tipo de cosas, dentro de los exámenes internacionales, en distintas partes del mundo, se aprende. Dice, como dice acá, no obstante, tal forma representada fonéticamente en dígitos resulta bastante extraña entre los radioaficionados, prefiriéndose en lengua castellana utilizar el ordinal. Ojo, es ordinal. En el examen, en el cuestionario dice cardinal, no, es el ordinal, respectivo de cada cardinal. O sea, primero, segundo, tercero, bla, 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 bla. Y se utiliza nada para el cero. Esto es en castellano, por supuesto, ¿no? Entonces, imagina que si yo tengo dificultades de decir mi distintivo, yo no voy a decir Charlie X-ray First Fox Uniform. En general, lo que se utiliza en esos casos es contar, ¿no? Los que tenemos uno vamos muertos. Pero, por ejemplo, si tengo 5, digo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y el individuo del otro lado va a entenderlo. Ahora, claro, si los que tenemos el 1 en el distintivo, vamos muertos porque el individuo no puede contar hasta más que uno. Bueno, hora y fecha. Hora y fecha. Vamos a hablar sobre hora y fecha. Hora UTC, por supuesto. La sigla UTC, Universal Time Coordinated, o Tiempo Universal Coordinado, representa en todos los idiomas al sistema de medición del tiempo adoptado en forma mundial y que es utilizado por todos los radioaficionados del planeta. La hora UTC no es equivalente, estrictamente equivalente a la hora GMT, o sea, el tiempo meridiano de Greenwich o la hora del meridiano Z. Es una hora, en realidad es la hora del universo y no coincide con la que se calcula mediante la rotación de la Tierra sobre su eje. Esto tiene que ver con, tiene que ver una precisión, me refiero, que sabe, la teoría de la relatividad indica que un objeto en movimiento, con respecto a otro que se utilice como sistema de referencia, el tiempo transcurre más lentamente. Entonces no se puede utilizar la hora de la Tierra, porque es un objeto en movimiento, como una medición del tiempo universal. Entonces se ha adoptado, a diferencia de la hora GMT, que sería la hora podría adoptarse como hora del planeta Tierra, la hora UTC para definir eso, justamente una hora que compense las diferencias que tiene la hora terráquea con el resto del universo. Hasta los años 70, los radioaficionados utilizábamos GMT. Es un concepto que después fue introducido ya en los años 70. Como dice acá, por ello para la medición se ha encargado al sector de radiocomunicaciones de la UIT, que recomienda desde 1972 la aplicación de lo que se llaman los segundos intercalares. Ahora explico qué es esto. Pero en los años 70 se le encomendó a la UIT justamente la administración de lo que es la hora UTC. Por eso es que empezó a utilizarse en radiocomunicaciones el concepto de UIT, el concepto de UTC, y se abandonó el GMT. ¿Qué es el segundo intercalar?
Aparte de la Tierra, de moverse, tiene un movimiento, no tiene un movimiento regular. En determinados momentos la Tierra se atrasa en su rotación o su traslación, o se adelanta en su traslación y traslación. Eso significa que tiene que haber correcciones con respecto al tiempo UTC y la hora de la Tierra. Entonces, sin que lo sepamos nosotros, sin que lo sepamos, la mayoría de veces no lo sabemos, se coloca lo que se llama algún segundo o algunos segundos intercalares, que significa, se colocan en general el 30 de junio o el 31 de diciembre. En algunas oportunidades la OIT establece, bueno, en tal fecha hay que colocar un segundo intercalar, y se coloca, y entonces todos los relojes del mundo se coloca ese segundo en particular. Ha habido, a ver si no lo dice acá, creo que la última vez que se utilizó el segundo intercalar fue en el 2012 o 2016, no quiero mentir. Y en ese momento, el 30 de junio de ese año, tuvo 24 horas y un segundo. Y los relojes en determinado momento marcaron 23, 59, 60. ¿Ah? No 23, 59, 59 y pasó a 000. ¿Ah? Hay algunos ejemplos ahí, después lo voy a buscar, creo que fue en 2016. Incluso una de las cosas que se está tratando en UIT ahora es si se continúa con el sistema de segundos intercalares o se deja que se dispare y no se corrige más este tipo de cosas, ¿no? Hay una discusión que ha venido, ya hay tres conferencias en las cuales no hubo acuerdo y quedó para la próxima conferencia mundial de radio decidir al respecto. Bueno, estos son los usos horarios, uso con H, por supuesto. ¿Por qué? Porque hablamos de uso viene de aguja, ¿no? Si vemos el mundo y dividimos este mapa, lo vamos a ver que estos son casquetes, ¿no? No son rectas, sino son casquetes que tienen una forma de uso, de aguja. El GMT. Los prácticos y para uso que realizamos los radioaficionados consiste en tomar como referencia el sistema horario adoptado por sobre la longitud cero, o sea, el meridiano Greenwich Z. En definitiva, nosotros como utilizamos la UTC es equivalente a la hora del meridiano Greenwich. Lo que pasa es que ya no lo expresamos de esa manera, ¿no? Haciendo equivaler una hora cada 15 grados del mismo, definiéndose cada una de las 24 áreas o usos horarios en que se vive la Tierra. Uruguay, la equivalencia es sumar 3 unidades, porque nosotros, como forma convencional, en este país adoptamos el meridiano P. Todos los meridianos tienen una letra. Nosotros, cuando a nivel militar o a nivel meteorológico, cuando se expresa una hora, se expresa con, poner la hora son 22-22, mirá qué casualidad. Pondríamos 22-22P, ¿no? Eso indicamos que la hora del meridiano P. Y como dice ahí, cuando se adopta el cambio de horario, pasamos al meridiano Q, y entonces tendríamos que sumar 2 unidades. Fines prácticos, la hora del meridiano de Greenwich es lo mismo que la UIT, que el UTC, y indica que si ahora son las 22:22, le sumo 3 horas y me queda que son las 1:22 del día siguiente. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Por eso es que es innecesario tener reloj, esas cosas. Yo en casa me hice yo mismo un jueguito con reloj, que tiene la hora UTC y la hora CX, pero no tiene sentido. Con la práctica, ya estas cosas las hace en forma automática, sin pensar absolutamente nada. En cuanto a la manera de expresar una hora, y esto es importante, se debería usar la notación indicada por UIT. La UIT dice que la notación de la hora es de la siguiente manera. ¿Qué consiste? En representarla como un conglomerado de 4 cifras numéricas que van desde el 000 a 2359. Los primeros 2 dígitos indican la hora y los 2 últimos los minutos, sin ningún tipo de signo espaciado u otro carácter que la separe. No se pone H, no se pone 2 puntitos, no se le ponen comitas, no.
En radiocomunicación, la hora se expresa de esa manera, sin ningún tipo de carácter que separe la hora de los minutos. Y cuanto sea necesario, las fechas deben consignarse siempre usando el calendario gregoriano y en secuencia día, mes y año. Bueno, regiones, zonas y grillas. Vamos a empezar con zonas SIRAF y regiones sitio. ¿Por qué esta disquisición de zonas SIRAF? En el cuestionario habla de zonas SIRAF. Bueno, dice, con el fin de planificar, atribuir, asignar las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, la UT ha dividido el mundo en 3 regiones. La sabemos, región 1, región 2 y región 3. La región 1 comprende África, Europa y parte de Asia. La 3 lo que sería Oceanía más el sureste de Asia. Y la región 2, las Américas. Pregunta de examen, estamos en región 2. Asimismo, divide el planeta en 85 zonas que se denominan SIRAF, que viene de Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias, clasificada en virtud de sus similitudes geográficas. Son mayormente conocidas entre los radioaficionados como zonas ITU, pero es un error, en las cuales nuestro país ocupa el número 14. Eso de zonas ITU es una simplificación, no sé si lo dice acá, lo dice a continuación. Sí, lo dice. Veamos, en realidad la UT divide el mundo en 85 zonas. ¿Tá? Y lo divide con motivos de radiodifusión. ¿Tá? Por eso viene SIRAF. No es para utilizar en otros servicios. Acá están la distribución de la zona SIRAF. Uruguay está en el 14. El pobre que hizo el mapa, Uruguay lo cortó a la mitad, ¿no? Lo puso como si estuviera ahí, Armando estuviera en la zona 15, pero en realidad no, Uruguay sigue el contorno, Uruguay está enteramente en el 14. ¿no? Y bueno, las zonas SIRAF no tienen relación alguna con el servicio de radioaficionados, ya que fueron creadas con motivo de regular la radiodifusión sonora en bandas de onda corta. No obstante, se utilizan en determinadas circunstancias, en especial una simplificación que se llama zonas ITU, que se basa en las 75 principales. En realidad esto es un invento de Yaru, ¿no? Un invento y un error de Yaru. La Yaru para un determinado momento dijo vamos a dividir el mundo y le llamó zonas ITU, cuando no son zonas ITU porque le faltan 10 zonas. Ustedes ven que hay lugares acá que no están cubiertas, ¿no? No hay zona acá. Sin embargo, la ITU, por supuesto, que las tiene clasificadas en la zona SIRAF, ¿no? Y que de la zona 70, 76, 78, por ejemplo, acá es un vacío, ¿no? ¿Se entiende, no? Es una simplificación, a lo cual en los radioaficionados entendemos como zona ITU, invento de Yaru. Y después tenemos la zona CQ, que es común entre los radioaficionados la utilización de esta división zonal que realizó la revista CQ, Radio Amateur, ¿no? Que se utiliza, en realidad fue la primera clasificación que se hizo, la primera zonificación que se hizo en el mundo con uso de radioaficionados. ¿Para qué? Para los certificados y concursos que organiza la revista CQ. Este caso tiene 40 zonas y Uruguay ocupa el número 13. O sea, hay una pregunta de examen que pregunta esto y dice, entonces tenemos que saber que Uruguay está en región 2, en zona SIRAF 14, zona CQ 13. Ojo que esto parecería muy banal, que es una revista, no sé qué más, pero tiene incluso más valor que las llamadas zonas SITU, ¿no? Es de radioaficionado. Bueno, y acá está el mapa. Como se ve, Uruguay ocupa la zona 13. Uruguay y Argentina ocupan la zona 13. Y parte de Oceanía. Parte de la Antártida. La zona, la base antártica uruguaya está también en la zona 13, en la isla San Jorge, que está en la punta de la Antártida. Otra forma de zonificar es el Grid o QTH Locator.
El sistema de Daniel. localización Maidenhead es el nombre de la ciudad británica en la cual fue adoptado este sistema. También conocido como QTH Locator o Grid Locator, es una forma de coordenadas geográficas usado por los radioaficionados ¿para qué? Para determinar de manera simplificada la posición de una estación. Representa la latitud y la longitud de un punto geográfico como una secuencia de caracteres alfanuméricos. Ustedes saben que es bastante engorroso el tema de las coordenadas geográficas, ¿no? Incluso si uno lo expresa en grados, minutos y segundos, o si lo expresa como en decimales de grados, es siempre complicado, ¿no? Entonces alguien adoptó este sistema por el cual cada localización es expresada por una secuencia de 4 pares de caracteres alfanuméricos, son 2 letras, 2 dígitos numéricos y otras 2 letras y nuevamente 2 dígitos numéricos. O sea que con 4 pares de caracteres se define con muchísima precisión un punto en particular de la superficie terrestre. Pero a fines prácticos los radioaficionados solo usamos 3 pares o a veces 2, exclusivamente 2. En cada par el primer carácter codifica la longitud, en tanto que el segundo lo hace con la latitud sobre una proyección rectangular del planeta, en el cual el punto de origen corresponde a la posición 90 de latitud sur y 180 de latitud oeste. Acá lo vamos a ver mejor. O sea, tenemos la proyección plana del planeta, y ustedes ven que desde acá, empezamos acá a repartir las letras desde la A hasta la R, y de acá, desde la R, sí también, ¿no? Es decir, desde la A, acá, hasta la R. Entonces, en esta secuencia, ¿ah? Estamos colocando una gran porción del planeta, ¿no? Ustedes ven que acá nosotros estaríamos entonces en el GF, ¿no? GF. Bueno, el primer par de letras determina el campo, se llama campo. Una región de unos 20 grados de latitud por 10 de longitud, quedando la Tierra dividida en 324 campos identificados por la letra mayúscula A hasta la R. El segundo par se llama un cuadro o cuadrado, square, con base a 10 dígitos del 0 al 9. El tercero es un subcuadro o un subsquare, se representa con 24 letras minúsculas que van desde la A hasta la X. Acá está. Eso es a nivel de cuadros. Uruguay a nivel de cuadros. ¿No? La mayoría de la población está acá, porque está Montevideo y Canelón, está en jefe 15. Bueno, dice, de esta forma quedan definidas lo que se llaman grillas, por eso ya hablamos de grids, grid locator o grillas, con una precisión de 5 minutos de longitud y 2,5 minutos de latitud. O sea, es muy pequeñito, ¿no? Lo que equivale a aproximadamente 5 kilómetros. Tiene una precisión de 5 kilómetros. A modo de ejemplo, digamos que el centro de Montevideo está en Victoria Charlie. ¿No? El campo de antenas está en jefe 15 UJ. La isla de Flores en jefe 15 Ave Larga. La isla de Lobos en GF 24 NX. Y la avance Antártica Artigas, la isla Rey Jorge, está en GC 07 NT. Y acá tenemos el mapa de Montevideo. Y aquí nos quedamos.